Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos aquí otro día más en Caimanes por el Mundo para hablar de ciencia, como ya es costumbre. Para ello contamos con un viejo, no por, con un viejo colaborador, no por su edad, sino porque ya saben que sabe más el diablo por viejo que otra cosa. Colaborador del programa y estamos muy contentos de tenerle aquí. Su nombre es Pablo Santamarina. Y hoy viene a hablarnos de una de sus últimas experiencias en investigación. Recordemos que Pablo está haciendo su tesis en... Pablo, tienes que decirlo porque no me acuerdo. Estoy haciendo mi tesis. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Y la estoy haciendo en epigenética del glioblastoma multiforme. Toma ya. Vale, vamos a ir por partes. Ya hemos hecho un episodio de la epigenética, así que aquel curioso que quiera, de hecho podemos poner el enlace al final, lo puede ir y escuchar porque ahí lo explicaba muy bien, pero danos un pequeño refresco acerca de este concepto. Pues mira, para empezar, el concepto de epigenética, como ya comentamos en el anterior podcast, hace referencia un poco a los mecanismos que tiene la célula para regular su actividad, es decir, qué genes va a activar o qué genes va a reprimir en función un poco de sus necesidades, pero esa regulación no afecta a la secuencia de ADN. Es decir, toca un poco la célula va depositando unas marcas químicas en diferentes sitios del ADN que hace que los genes se puedan leer o no. Así de simple. Son como una especie de interruptores de genéticos que se adquieren a través de, bueno, de tu vida, el ambiente al que te expones y demás. Es algo que o sea, se conoce más o menos los factores que esto determina, pero suele ser un poco aleatorio, un poco producto del destino, si quieres. Sí, por eso, claro, esto siempre que hablamos, la otra vez ya lo habíamos comentado, Néstor, que esto la evolución tiene mucho que ver, porque si esos mecanismos están aquí es por algo, si no se hubiesen eliminado. Y eso permite a la célula, pues, dar respuesta, por ejemplo, a estímulos externos, como imagínate, yo qué sé, mucho calor, una vida, por ejemplo, que no es saludable, eso a la larga nos va afectando. ¿Y por qué nos afecta? No es porque cambie nuestro ADN, sino que los mecanismos epigenéticos que controlan nuestros genes pues van cambiando para adaptarse un poco, si ese es un poco el verbo correcto, a este estímulo. Y en el caso de los glioblastomas, de este cáncer cerebral, Ujú. ¿qué observáis en cuanto a las marcas epigenéticas? Bueno, ¿Se, lo que pasa, se sí, lo que pasa acentúan, en se todos los... suprimen? Claro, aquí hay que tener en cuenta una cosa. Mecanismos epigenéticos hay muchos. Normalmente, igual para los oyentes es más fácil. Un mecanismo epigenético, por ejemplo, se denomina la metilación del ADN. La metilación del Ujú. ADN es la adición de unos grupos químicos llamados CH3 a las citosinas. Eso ya es un mecanismo en sí, pero la adición, por ejemplo, de otros grupos químicos podemos considerarlo otro mecanismo diferente. Entonces, lo que pasa en cáncer es lo que un poco se puede prever que pase en muchas enfermedades, que es algo que va bien, no va tan bien. Es decir, que los mecanismos epigenéticos se encuentran totalmente desregulados en cáncer. Entonces, ¿por qué nuestro interés en el glioblastoma? Bueno, el glioblastoma multiforme es un tumor cerebral muy, muy agresivo. Afecta a muchos, bueno, sobre todo a adultos y su esperanza de vida cuando te lo diagnostican suele ser de un año si llegas. Y el tratamiento apenas mejora, bueno, tu pronóstico. Entonces, lo que hemos visto es que el componente epigenético de estos tumores se encuentra muy diferente, es muy desregulado. Entonces, creemos que si podemos conocer un poco en qué punto esos mecanismos epigenéticos están funcionando mal, podemos adelantarnos un poco a Ujú. lo que ocurre. También es verdad que mi tesis, por ejemplo, se centra un poco en que dentro del glioblastoma multiforme, con la medicina de precisión, como ocurre en otros tumores, ya no hay un glioblastoma, hay cientos, miles de Ya, glioblastomas. Y claro. son todos epigenéticamente diferentes. Entonces estamos ahí un poco viendo las diferencias entre un subtipo u otro y ver qué genes están más afectados en uno y otro para ayudar a los pacientes y crear como una terapia más dirigida. Es un poco así en grandes rasgos, un Cuando resumen. dices que estos mecanismos epigenéticos en los glioblastomas están funcionando mal, ¿qué quiere decir? Ujú. Que normalmente en este tipo de células, cuando no se están transformadas en
células cancerígenas tienen unos mecanismos que, de algún modo, unos mecanismos epigenéticos que impiden que esta célula empiece a dividirse de manera descontrolada, como ocurre en el cáncer? ¿O es que el cáncer, cuando se desarrolla, utiliza ciertos mecanismos epigenéticos para prevenir los propios sistemas de defensa de la célula que tiene frente al cáncer? Claro, esto es un poco como la historia de qué fue primero el huevo o la gallina. Es decir, algo que tenemos claro toda la gente que trabajamos en oncología es que mucha gente cree que en lo que trabaja es la causa del cáncer, ¿vale? Eso no es así del todo. Es decir, por ejemplo, tú puedes tener un gen, imagínate que tenemos un gen que lo que hace es que le dice a la célula cuándo tiene que dividirse, ¿no? Entonces, en las primeras etapas del desarrollo, ese gen se está activando. La célula tiene que dividirse para crear un individuo adulto, pasando por todas sus etapas. ¿Qué ocurre? En un tejido adulto, esa célula no puede seguir dividiéndose, ¿vale? Por ejemplo, imagínate, en este caso el neuronal, el tejido neuronal que tenemos las propias neuronas, tenemos astrocitos, oligodendrocitos, etcétera. Imagínate que ese gen, por un casual, tiene el promotor de ese gen, que recordemos es un poco la secuencia que va a marcar un poco la unión de ciertas proteínas, se van a unir a esa secuencia y Ujú, van a hacer que ese gen se active o no. Vale, pues si el promotor, por ejemplo, tiene estas marcas moleculares químicas, existen muchos casos donde las proteínas necesarias para que el gen se active no se unen. Es ujú, decir, esas proteínas no se unen y el claro, gen no funciona. ¿Qué pasa? Si el gen, imagínate que está impidiendo que nuestra célula se divida, de repente deja de funcionar, la célula va a dividirse y eso ujú, va a dar lugar a un tumor. Bueno, perdón, eso va a dar lugar a una desregulación que, sí, si se juntan otros factores que funcionen mal, puede dar lugar a una neoplasia y cursar en un tumor. Entonces, no es un mecanismo, sino que es un cúmulo de varios, digamos. ya. Es un poco así. Entonces, digamos que el cáncer de algún modo, pero bueno, de un modo de manera, digamos, no determinista o aleatoria, utiliza a su favor estas marcas epigenéticas para poder seguir Sí, progresando como tal. sí, lo que ocurre con el cáncer, por ejemplo, y es verdad, es que funciona como la evolución. O sea, las células en sí mismo, igual que los virus, y quiero resaltar esto, no es que sean más listos que nosotros, por ejemplo, con el tema del COVID. Las células en sí mismo no tienen la capacidad de ser más inteligentes y utilizar este mecanismo o no. Las células van a utilizar todos los mecanismos posibles que existen. Da la casualidad de que, ¿qué pasa? Si yo por un casual, la célula por un casual, inactiva este gen y prospera, es decir, que se divide, va a decir, nah, voy a inactivarlo siempre, ¿sabes? Pero Claro. las células que no han elegido inactivar este gen no van a sobrevivir, porque las Ya. células que están creciendo con el gen inactivo van a acaparar todos los nutrientes y todo. Entonces, digamos que es un poco a mínima escala una lucha por la supervivencia. Claro. Entonces, se podría decir que de algún modo hay una presión selectiva para las células en favor de convertirse en cancerígenas, porque así se dividen más, se reproducen más, vamos, generan más individuos que se asemejan, comparado con células que tienen que estar en su sitio, siendo parte de los órganos de nuestro cuerpo y formando parte de líneas celulares de manera controlada. Sin embargo, si de repente te vuelves cancerígena, empiezas a dividirte a lo loco, eso es más favorable para, en teoría, bueno, de algún modo para tus genes, para esparcirlos por ahí, ¿no? Exacto, ahí le diste. Que al fondo, como decía Richard Dawkins en The Selfish Gene, todo se reduce a que tus genes quieren ser propagados. Y Mm, por un casual, si una célula da con el método para propagarse, va a seguir haciéndolo. claro. Esto Lo pasa que un poco como... es contraintuitivo, esos genes no se dan cuenta de que si siguen progresando pueden matar el individuo que es el ambiente en el que están ellos sobreviviendo y dejar de progresar. Pero imagino Claro, que la presión selectiva funciona más a corto plazo en ese caso. claro, eso por ejemplo con las enfermedades llega a pasar que hay muchas enfermedades, por ejemplo, que si te das cuenta, los síntomas, bueno, enfermedades, digamos que se puedan heredar, por ejemplo, el VIH o algunas enfermedades por infecciones víricas, no, bacterianas más bien, cursan síntomas
a unas edades pues elevadas. ¿Por qué? Porque a unas edades elevadas lo más probable es que un organismo se haya reproducido. Entonces, Claro, ¿qué pasa? Ya sabes, la bacteria decide empezar a dar signos de la enfermedad una vez que se mete. Pues no, porque si fuera así, no estaría viva. Y un casual que hace millones de años una bacteria eligió dar, o sea, afectar al individuo años más tarde y se vio que prosperó y se repartió. Entonces es la que es habitual, por eso las enfermedades son así. Y eso pues pasa un poco con los genes. Al fin no lo sabes, uf, actúan sin saber. interesante. O sea que los patógenos de algún modo quieren progresar, pero quieren progresar en un punto en el tiempo en el que el individuo al que infectan, digamos estadísticamente, ya se ha reproducido por la edad que tiene. Claro, y ahí le diste estadísticamente, porque ellos en verdad no eligen. Ellos lo único que saben hacer es dividirse. Y eso pasa, por Claro. ejemplo, con el virus del COVID. El virus del COVID lo único que sabe hacer es dividirse. Y esto, bueno, quería comentarlo porque lo hablé con Guille. En su época había un anuncio del Principado de Asturias que decía que el virus no es, el virus, ¿cómo era? El virus es inteligente, pero nosotros somos más o algo. Y claro, ahí es, eso, que me dicen por el pinganillo que era que el virus no piensa, pero que nosotros sí. La cosa es Mm, que eso, desde un punto de vista más mecanístico, no tiene sentido, porque el virus no le hace ya, falta pensar. El virus se divide y como se divide millones de veces, va a dar que por aleatoriedad o claro. por azar, va a encontrar una variante que infecte más. No le hace falta pensar, con que se divida, suficiente. Es como la inteligencia artificial, Ujú. yo creo. Bueno, Gracias a... recientemente has tenido la oportunidad de estar trabajando en Italia, ¿no? En un grupo Sí. de investigación ahí durante un tiempo en el que, siguiendo con tu investigación de epigenética en glioblastomas, Ujú. te pusiste a desarrollar o aprender a desarrollar ciertos tipos de cultivos celulares que se llaman organoides, ¿no? Que es un poco de lo que Sí. veníamos a hablar hoy porque son bastante interesantes. Ujú. Cuéntanos un poco en qué consisten estos cultivos celulares. Bueno, estos cultivos celulares consisten en lo siguiente. Todo el mundo que trabaja un poco in vitro tiene el mismo, bueno, problema. In La vitro, típica, todos digamos, los, para los oyentes que no saben lo que significa, in vitro es no trabajar directamente en células o en modelos animales a la hora de investigar enfermedades. exacto, en modelos animales se denominaría in vivo. Es decir, Ajá. estamos trabajando en un ambiente con células que nosotros cultivamos pues, en una campana estéril. Es lo que se denomina un poco in vitro, que es los primeros pasos a la hora de hacer una investigación para probar, por ejemplo, fármacos para ver su funcionamiento. Es un poco la primera línea. Ajá. Entonces, todos los que trabajamos, bueno, yo trabajo tanto in vitro como en vivo, pero más in vitro, todos los que trabajamos en ese modelo de investigación tenemos claro que la mejor forma de estudiar el cáncer es sobre un objeto que sea lo más parecido posible a un tumor de verdad. Entonces, lo que ocurre con los cultivos in vitro, por ejemplo, es que tú cultivas células que derivan de pacientes. Es decir, nosotros, por ejemplo, ahora en laboratorio para este trabajo lo que estamos utilizando es células derivadas de pacientes con glioblastoma, células neurales, Ujú. tumorales. Lo que ocurre es que los oyentes se pueden imaginar como la primera limitación que se les viene a la cabeza es, ya, pero es que crear un cultivo en una placa Petri típica de toda la vida, en dos Ajá. dimensiones, hombre, tiene su aquel, son células que derivan de tumores, son más Sí. fiables que las típicas células que sacaron hace 40 años de Henrietta Lacks que se siguen utilizando ahora. Estas Ya son de ves. pacientes operados, perdona, y rememoran mejor un poco lo que ocurre en un tumor normal. Pero ¿qué pasa? Ujú. En un tumor normal es en tres dimensiones, tenemos unos contactos cell to cell que no existen en un cultivo de dos dimensiones, tenemos, bueno, pues una, una ramificación de vasos sanguíneos que no existe en los tumores de dos dimensiones. Entonces, bueno, para algunas cosas sí que funcionan bien. Hemos visto en este trabajo, por ejemplo, que muchos genes que nosotros hemos detectado alterados en glioblastoma lo hemos encontrado en este modelo de investigación y en pacientes
que hemos investigado sus piezas tumorales, es decir, los genes importantes sí que se mantienen, que rememoran bastante bien, pero Sí, ¿qué pasa? Nos queda algo más. Entonces, es algo más, yo lo que quise aprenderlo era con los organoides. Yo estuve en un laboratorio en Trento, al norte de Italia, casi casi donde los Alpes, donde las Dolomitas, y estuve en el laboratorio de Luca Tiberi, en el CBIO, en el Centro de Biología Integrada, y ellos lo que trabajan son con organoides bueno, organoides de cerebro. Entonces, para contestar a tu pregunta, los organoides es un modelo de un tejido en tres dimensiones. En vez de crecerlo en dos dimensiones en una placa de sí. Petri, lo creces en tres dimensiones. Entonces, digamos que es un tejido, salvando las diferencias que hay, es un tejido en miniatura, perdón, un órgano en miniatura. Ajá. ¿Qué nos permite eso? Pues nos permite una mejor aproximación más fiable, más realista a un órgano normal que puede estar afectado, ya sea para estudiar las funciones de dicho órgano o para investigar un tumor que surge en ese órgano. Así un poco en muy resumidas cuentas, eso es lo que se trata de un organoide. Vale, entonces son eso, cultivos que ahora entraremos en cómo se hacen y demás, se Sí, generan sí, en sí. tres dimensiones y dentro de los mismos tiene diferentes tipos celulares, ¿no? Es decir, si estáis hablando de organoides de cerebro para que se Ujú. asemejen un poco al órgano en sí, en el órgano hay muchos tipos celulares que trabajan conjuntos unos con otros y el cerebro nos puedes contar ahora hay un montón de células diferentes, no solo neuronas. Claro, Entonces, supongo que la pregunta es, ¿cómo se generan estos organoides y cómo es posible que los organoides acaben teniendo diferentes tipos celulares que se comuniquen entre ellos? Porque un cultivo, como decías tú, en dos dimensiones son un montón de células que vienen todas básicamente de las mismas, son sí. iguales y Ujú. sí que tienen contacto entre ellas porque generan factores de transcripción al medio extracelular y demás y se conectan, pero no al nivel del órgano. Entonces, ¿cómo se pueden generar estos cultivos en 3D que al final son tan complejos? Claro, por ejemplo, aquí ya abrimos un inmenso abanico. Tú los organoides, por ejemplo, así como las células que trabajas, pueden ser diferentes tejidos, ¿vale? Entonces, puedes tener los organoides que mejor se conoce cómo funcionan son los organoides de tejido de colon. ¿Por qué? Porque es muy fácil sacar muestras de colon bueno, de los pacientes, ya sea tumoral o normal. Entonces, son los que primero se han llevado a cabo. Entonces, de cada tejido, por ejemplo, se pueden sacar esos organoides que simplemente es sacar una porción de células de ese tejido y ponerlas a crecer un poco de la misma manera de lo que harían el órgano en sí. Claro, aquí hay bastantes limitaciones y decir que al principio, bueno, aunque ahora los protocolos sí que están muy establecidos, hay muchísimas publicaciones al respecto sobre cómo lo hacen. Por ejemplo, Hans Clevers es un investigador de Holanda que es como el pionero, básicamente, de los organoides. Él estableció ya un protocolo con un poco los pasos a seguir. ¿Por qué digo esto? Porque imaginaos que tú, por ejemplo, sacas unas células de un tejido y tienes que ponerlas a crecer 3D. Claro, esas células, a ti lo que te interesa es que se comporten igual que por ejemplo, en el tema de colon, pues que crezcan igual que en el intestino. Tienen sus propias criptas, entonces tienen que crecer, etcétera. Entonces eso no siempre es fácil. Tienes que darle un poco los factores que tendrían en su órgano habitual, que es el colon. Eso como Vale. ejemplo. Yendo a los organoides de Brain, de cerebro, fue los que fui a aprender yo, nosotros, por ejemplo, en este caso, cabe decir que los organoides de muchos tejidos suele hacerse por una escisión pequeña en ese tejido. Por ejemplo, vuelvo otra vez al colon porque sí que es diferente al brain y me gustaría hablar de los dos tipos. En Ujú. el Vale. cáncer, por ejemplo, los organoides de colon, la gente lo que suele hacer en mi laboratorio, por ejemplo, ahora que Ramón está implementando un método para hacerlos, recibe una muestra del paciente y lo que tiene que hacer es aislar las células, pues las tratas con enzimas para individualizarlas y luego las siembra, por ejemplo, en una placa Petri como las que venimos utilizando, con diferentes factores, pero Sí. célula única. Y a Una, partir de ahí, por ejemplo, una célula. mm, más bien digamos que en ocasiones se pueden agrupar.
No single Ah, cell, sino, por ejemplo, colonias de células igual pequeñas, ¿vale? vale. ¿Y estás Entonces, ¿qué hablando de ocurre? de células madre en este caso? Ahora, en Estoy este caso. hablando de un pool, estoy hablando de un pool. ¿Qué pasa? Tú cuando sacas el tejido, por ejemplo, de colon, vas a tener un pool de células que va a ser alguna célula madre, no como las Ujú. células madres que pueden igual entender los oyentes típicas de cordón umbilical de niño, no, son células madre pluripotentes que lo que hacen es pueden regenerar el tejido, por ejemplo, intestinal. Pues O sea, esas también las son vamos a células tener. madre, pero están más o menos especializadas en ese tejido. No pueden Sí, el nombre, generar cualquier tipo de claro, célula de... la palabra es están determinadas, un Están poco. determinadas. Están determinadas solamente a dar lugar a tejido intestinal, con toda su Sí. variedad, que tiene muchas células. Entonces, a Ajá. nosotros lo que nos interesa son las células madre. ¿Por qué? Porque tú, por ejemplo, la célula madre es una célula que tiene capacidad de dividirse de manera infinita, entre comillas, y son los que a la Sí. larga pueden producir esas estructuras, ¿vale? Ujú. Sí. Esto por un lado, lo aparcamos. ¿Qué pasa en los organoides de Brain? Que fue los que fui a aprender yo. Los organoides de Brain, yo lo que aprendí es que se pueden hacer o bien a partir del tejido cerebral, que pueden hacerse, que estaban, de hecho estaban haciéndolo ellos, haciendo unas pruebas cuando yo me marchaba, o pueden hacerse a partir de células madre individuales inducidas. Entonces, abro un poco el abanico para que quede claro, pero nada, es un segundín. Normalmente salió un paper hace mucho tiempo, de hecho, el Yamanaka y colaboradores ganó el premio Nobel Mítico porque fueron Yamanaka. capaces, sí, vamos, sería hace cuánto, 15 años, Sí, por ahí. Bueno, tú y yo por todavía ejemplo. estamos tirando del chupo, yo creo. Sí, vamos, fue, hostia, yo creo que ni salíamos, por Oviedo. Bueno, nada, sí. No, la cosa de esto es lo siguiente. Trabajar con células madre para empezar en España empezó a ser legal hace pocos años. Y obviamente tiene muchos criterios éticos, células madre humanas, ¿vale? No Sí. de ratón. De ratón se trabaja con ellas. Pero células madre humanas sí que por temas éticos está prohibido trabajar, por ejemplo, con tema de cigotos y demás, sí que no se puede, obviamente, pero supone más riesgo. Entonces, Eso, Yamanaka lo que hizo, por ejemplo, las preocupaciones éticas en este caso tienen que ver con, vale, si estás trabajando con cigotos es porque estás trabajando con una vida potencial, básicamente. sí, Estás sí, sí, investigando sí, en algo que puede ser. puede ser un organismo. Pues que claro, es difícil de decir, claro. Pero entonces cualquier célula pluripotente podría ser considerada como una vida potencialmente. Claro, ahí la única célula que puede ser considerada una vida potencial es el cigoto, solo esa, que se llama célula totipotente. En células, Totipotente. el término de potencia es que puede dar lugar a algo. Toti significa que, aparte de jugador de la Roma, es que puede dar lugar a todas las células del organismo, que es el Sí, cigoto. ¿Qué ocurre? Cuando el cigoto se divide y forma la blástula, esas células, la blástula es me parece un stage de 8 células o 16, ahora no me acuerdo, las sí. células de esta blástula son células madre pluripotentes que pueden dar lugar a una gran cantidad de células en el organismo, pero no pueden dar lugar ellas solas a un organismo, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. ¿Eso es antes o después de Yamanaka? No, no, no. Yamanaka de momento no, en lo que estoy contando de las células no apareció. Vale, Todavía bueno, lo vale. dejamos Ya ahí. volvemos a la Sí, sí, Yamanaka después, sí que... sí, Vale, sí, sí. sí, porque Estoy es intentando, importante. estoy explicando un poco por qué Yamanaka hizo lo que hizo. Sí, Entonces, los oyentes se imaginarán que, por ejemplo, sacar de estas células pluripotentes que no dan lugar a un organismo, ellas solas, y pueden, por ejemplo, dar lugar a muchos tejidos celulares, es muy difícil de obtener. Lógicamente, estás con vidas humanas, bueno, vidas humanas, perdón. Estás trabajando con una agrupación de células que pueden potencialmente hacer una vida humana, digámoslo sí. así. Vale, Ujú. éticamente tiene problemas. Entonces, las células madre que hizo Yamanaka es que a partir de ciertos factores que se denominan factores de pluripotencia, que son Vale. 4 genes diferentes que están trabajando en las células madre para mantenerla indiferenciada y que no se transforme en ninguna célula de ningún tejido, Sí.
Esos cuatro factores, Yamanaka lo que hizo fue en una célula, creo que era en un fibroblasto, que es una célula de tejido conectivo que podemos tener fácilmente en nuestro cuerpo las personas adultas, lo que hizo fue activarle estos genes, estos cuatro genes, y con ello lo que hizo ese fibroblasto fue convertirse en una célula madre. Es decir, una célula madre que ya no está determinada como era un fibroblasto, sino que está en un fenotipo que llamamos de stem, es decir, indiferenciado, que puede dar lugar a cualquier tejido. Pero Y eso no es recibe. totipotente, ¿no? No, totipotente solo es el cigoto. Ya, o sea, básicamente lo que hizo Yamanaka fue dar marcha atrás en la Exacto, genealogía, en la vida de esa célula, una vez se dividiese y se especializase, y dio para atrás, entonces ya no es una célula de riñón o de piel o de cualquier otra cosa, sino que es una claro. célula que se puede convertir en cualquiera de esas otras cosas. Ujú. Em, Esto, o sea, esto esto da, bueno, esto da para muchos otros Sí, episodios sí, de podcast. esto, sí, sí, Luego por supuesto. nos metemos en el tema de ingeniería genética, también se puede dar marcha atrás, pero no lo justo, ¿sabes? Se puede dar Ya, marcha sí, sí, atrás, sí. pero sin llegar al inicio. Esto quiere decir que se puede básicamente reducir de algún modo la cronología de esas células, es decir, dar marcha atrás en la línea temporal de esas células, lo que Exacto. básicamente, para explicar de una manera muy generalista y ambiciosa, sería rejuvenecer células y órganos. Sí, es decirlo un Entonces, bueno, poco. eso es otro tema, pero lo dejamos ahí en el Exacto, aire. centramos. Si volvemos a los organoides, ¿no? Entonces tenemos estas células pluripotentes que Vale, salen de cualquier, bueno, de cualquier órgano, no, del órgano del cual quieres generar un organoide que se le parezca. exacto. Entonces, la diferencia de los organoides de Brain es que yo lo que aprendí es hacer organoides a partir de células pluripotentes inducidas. Sí, El término inducido aquí es que son células diferenciadas a las que se le han tocado los factores de Yamanaka para hacer las células madre. ¿Vale? Entonces, los ajá, organoides de Brain, por ejemplo, funcionan a partir de estas células. Yo nunca había trabajado con estas células. Yo siempre había trabajado con células tumorales y, bueno, no tumorales, pero nunca con células madre. ¿Qué ocurre con las células madre? Las células madre son ultrasensibles en la placa. Es decir, una célula madre siempre tiene que estar creciendo en colonias. Si tú, por ejemplo, tienes una célula individual, esa célula se va a estresar y se va a diferenciar sí, en algo. Pero ¿qué ocurre? Vale, ya me dice que va. Vale. Esa célula se va a diferenciar en algo. Entonces ya no sí, nos sirve. ¿Y por qué digo que no nos sirve? El primer paso para generar estos organoides es tener en una placa Petri un cultivo de células madre pluripotentes inducidas en un fenotipo indiferenciado. Por ejemplo, si en una colonia, imagínate que crece mucho, las células del centro de la colonia van a tener falta de oxígeno y de nutrientes. Nos podemos hacer una idea, porque las de los laterales están consumiendo todo. Vale, las células del centro entonces se van a diferenciar y esas células, para nuestro propósito de producir organoides, no sirven ujú, porque están vale, diferenciadas. Entonces, no hay manera de desdiferenciarlas in situ. Tendrías que hacerlo, bueno, hacer ingeniería genética y da un poco la chapa. O sea, no se hace. Entonces, el primer paso, por ejemplo, es mantener esas células madre pues en colonias que no sean muy grandes, que tengan nutrientes, el medio cambiárselo cada poco, etcétera, ¿vale? Hasta ahí, simplemente. Es el primer paso. cuidarlas, sí. Exacto, cuidarlas y tener cuidado de que no se diferencien, de que no queden, por Sí, ejemplo, individualizadas, porque se rayan, sí, sí, o sea, son muy, 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 muy son sensibles. sensibles, se Yo quejan nunca había mucho. trabajado con una data sensible, sí, y ¿Y son muy cómo vamos caprichosas desde ahí a generar ya los diferentes tipos específicos? de organoides. Pues O mira, sea, en el caso de Brain, cómo dime, saben ellas lo que tienen que hacer ahí en ahí el está, incubador del laboratorio? ahí empieza la magia. Las células madre, lo único que saben hacer, pues es dividirse. ¿Vale? Entonces, el medio con el que las cultivamos es un medio de mantenimiento, tiene unos suplementos de crecimiento que los propone y nos los da la casa comercial. Y la única manera, ese medio lo único que trata es de los componentes, no me lo sé de memoria, me imagino que tendrán pues los componentes de todos los medios, piruvato, aminoácidos, etcétera. Eh, Jamón, chorizo. y pipas de calabaza, larios, depende, no. Bueno,
Nunca probé, pero algunas crecerán más que otras. No, no, calla, 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 no des ideas. Se No, convertirá en eso hígado esas. ¿eh? Se Sí, no, convertirá en hígado de alguno que conocemos. en hígado necrótico, tío. Buah, No, pero en ese punto, por ejemplo, es mantenerlas. El siguiente sí. punto es ya uno más importante que lo que hacemos es utilizamos unas placas de unos que llamamos multi-wells, son placas de Petri que tienen pocillos muy pequeños individuales, muy pequeños. Y ahí lo que hacemos es sembrar esas células. Sembramos, por ejemplo, 7.000 células, así a ojo porque me acuerdo, 8.000 células en esos pocillos. Son pocillos muy pequeños y son cónicos. Es importante el hecho de que sean cónicos. ¿Por qué? Porque por gravedad las células van a caer y se van a agrupar en el fondo, Mm, ¿vale? Es un punto importante. Y ahí empieza la verdadera magia de los medios de cultivo especiales. Un medio de cultivo simplemente es un líquido que contiene pues, suplementos nutritivos y también pues, de otros factores que ayudan al crecimiento celular. Entonces, en ese punto es la parte más importante de la producción, bueno, la segunda parte más importante de la producción de organoides. La primera parte es tener células madre bueno, pues que sean efectivas, porque si al final están diferenciadas, si las siembras ahí no van a crecer, ya. pues Ya. saldrá una mierda, literalmente. Ahí, por ejemplo, es muy importante el medio de cultivo que les eches, porque en el medio de cultivo vamos a meter ciertos factores que van a ser muy, muy importantes. ¿Por qué? Rememoramos, imagínate que tú eres una célula, por ejemplo, que estás en un estadio de los primeros días de desarrollo y normalmente las primeras, bueno, después de pasar por las diferentes capas eh, embrionarias, etcétera, ya vas un poco viendo cuál va a ser tu destino. Es decir, si estás en ectodermo, pues vas a dar lugar a la piel, vas a dar lugar a tejidos neurales. Si eres endodermo, vas a dar lugar a revestimiento interno. Y si estás en la capa del mesodermo, pues en el futuro será pues, parte de sangre, músculo, órganos internos. Entonces, normalmente la célula proviene toda de la misma célula, pero ¿qué pasa? Eh, la célula está constantemente recibiendo estímulos. Dependiendo del tipo de estímulo, del tipo de factor que llega a la célula, pues lógicamente va a hacer que se activen unos genes u otros. Es muy Ujú. fácil de entender. Hay genes que solamente funcionan si la célula va a ser una neurona. Hay genes que solo funcionan si la célula va a ser tejido muscular. Y hay Sí. genes que solo funcionan si tu célula va a ser, por ejemplo, eh, pues parte de colon. Entonces, Mm, aquí el objetivo es que nosotros cultivamos estas células ya en agregados en esas placas pequeñas que van a hacer una masa tridimensional, les metemos unos inhibidores, unos factores que lo que hacen es bloquear diferentes vías. Es decir, yo le meto a la célula un inhibidor y ese sí, inhibidor lo que le va a decir a la célula madre, al grupo de células madre, es que tú no vas a sí, activar ni este gen, ni este, ni este. Y dice la célula, vale, entonces solo me queda ir por un camino. ya. El camino es, pues, desarrollar estructuras neurales, Ok, ¿vale? ok. Esa es un poco la idea, que yo creo que se está entendiendo bien, más o Sí, menos. sí, o Tú sea, bloqueas la célula, empiezas a conducirlas para que se vayan a dividir más o menos a células del cerebro, pero células del cerebro en general, en el cual hay hay neuronas, células de la glía y un montón claro, de otras cosas diferentes. Entonces, vale, la célula sabe que tiene que ir tirar para cerebro, pero luego ya cómo sabe que se tiene que organizar, porque en el cerebro, pues es muy complejo, ¿no? Hay tantas neuronas por tantas células de glía y están orientadas en cuanto a número y en el espacio también. Entonces, ¿cómo se empieza a organizar el organoide y a distribuir las tareas? claro, en un primer momento, lo que tenemos que hacer, por ejemplo, que lo tengo aquí delante, es que nosotros metemos nosotros vamos a producir organoides de, espera que tengo aquí puesto todo, de Human Forebrain. Es decir, de corteza, ¿De human qué? de Forebrain, que es Forebrain, sí, dorsal. Exacto, la parte vale, más anterior. vale, Entonces va a ser, digamos que va a ser células de sí. corteza cerebral, nada del interior del cerebro, Ujú. y de la parte tridimensionalmente de esta parte. Ni de esta, Sí. ni de esta,
ni de esta. Tiene que ser, bueno, Sí. la parte, no sé cómo se dice en español, joder, El frontal el córtex prefrontal, sí, el corte es prefrontal. Se puede hacer para otras partes por del, ejemplo. del cerebro, pero a nosotros nos interesa, por ejemplo, esta, porque en este lugar suelen surgir, en este caso, muchos tumores. Sí, Entonces, de una manera, con los factores que tú le metes, el camino va a ser que esta célula pase a formar pues una estructura muy diminuta que adquiera las características de corteza prefrontal, ¿vale? vale, venga, sí. Entonces, este es un, espera, que se va a cortar ahora en breves esto, en 2 minutos, pero bueno, voy a parar la grabación en 2 minutos y hacemos. No te preocupes, la reunión se acaba y te Ah, puedo bueno, hacer esto lo corto. objetivos, así que sin problema, nada, nada. Tú sigue para adelante que no pasa nada. Vale, Eso. perfecto. Nada, ya Entonces, tenemos bueno, un ya poco tenemos esos, el organoide que identifica que se tiene que diferenciar a este tipo de, de a esta tejido en parte esta del zona. cerebro que funcionará o estará compuesta de una manera diferente al resto de partes del cerebro. Tú mira la cantidad de complejidad que es esto, que te acuerdas cuando estábamos estudiando las moscas en genética. Las moscas, bueno, Drosophila melanogaster, la mosca de la fruta, en Sí, función de un gradiente, es decir, de más o menos concentración de ciertos factores, las células de esos tejidos ya saben qué parte del cuerpo crear. Eso es una locura. ya veis. Al final, bueno, es lo que tú decías, ¿no? Estos factores son proteínas, péptidos que se meten dentro de la célula, se unen a ciertas partes del genoma y entonces esto activa o regula de manera activando o decreciendo la expresión de ciertos genes y acabamos teniendo un tipo celular frente a otro. Esto son procesos muy complejos y muy interesantes. Pero vosotros tenéis vuestro organoide de células diferentes Ujú. que se están diferenciando y una vez ellas se empiezan a diferenciar, pues imagino que hablan entre ellas para ponerse de acuerdo quién se encarga de qué y funcionan básicamente como un pequeño órgano. Bueno, esto al final es un cerebro, o sea, si hay conexiones sinápticas, neuronas conectándose unas con otras, básicamente estos organoides están pensando ya. Esto no se puede considerar un individuo. Uf, a ver, aquí hay que hacer muchas definiciones antes. Depende de lo que consideres por individuo. Que ya sabes que aquí, depende de dónde pongas el threshold, la gente opina de una manera o de otra. Lo que está claro, y siempre hay que decirlo bien, es que, bueno, ya con las células tenemos individuos, se pueden llamar individuos, son individuos, ¿entiendes? Son unidades biológicas que funcionan automáticamente. Con esto lo que hacemos, las hacemos más complejas, ¿vale? Individuos, hombre, y ahí depende un poco Claro, si quieres. dónde está el límite? Una célula, Claro, por definición, es un individuo. También los cultivos celulares que tenéis ahí de las placas Petri y demás, también. Ahora lo que pasa es que este individuo pues, está más especializado y trabaja a otros niveles por su supervivencia y porque es, plu- cree es que tiene pluricelular que... Es ahora. pluricelular. Eso es. Ahora sí. Sí. Como tú y como yo, pero bueno, tú y yo tampoco somos tan diferentes de una levadura, que sea un organismo eucariota unicelular. Al No. final, De hecho, no. gran mayoría de investigaciones se hacen en levaduras porque no protestan. No. Sí, 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 es verdad. Al Vale, menos en eucariotas, claro. eso, bueno, eso ya lo dejamos porque Sí, nada, eh, es para otro. no tiene tampoco mucha trascendencia ética el hecho de sea un individuo o no, porque al final lo que estamos haciendo aquí es investigando acerca de enfermedades, ¿no? Y estos modelos se parecen más y entonces pues em, te pueden aportar ciertas cosas que no te aportan las células normales cuando están puestas en sus líneas celulares normales. O a lo mejor los organoides al final, quizá el argumento para trabajar con ellos sea también que son más fáciles de trabajar con ellos que con organismos más complejos aún, como son, no sé, In vivo, bueno, moscas no lo in vivo, sé. in vivo, un La- ratón, los por ejemplo. ratones seguro, los gusanos, los caeno, no sé qué, su puta madre. Y los Eh, muggles. movidas de estas. Pero bueno, o sea, una cosa que no me queda clara, Ujú. vosotros tenéis los organoides de este cerebro, pero vosotros trabajáis con células cancerígenas, ¿no? Entonces, ¿no tenéis que hacer a este organoide cerebral cancerígeno? Exacto.
Primer momento, una vez, bueno, para los oyentes, los siguientes pasos de la producción de organoides simplemente es un poco, haces variaciones en el medio de cultivo de los organoides en función de los días que lleve creciendo. Esto cada día requiere mucho trabajo porque tienes que ver todos los días que el organoide va creciendo bien. 18 días Sí. después de que se hayan sembrado en esa placa que te comentaba, lo que tenemos que hacer es que ya están tan adheridos entre ellos, ya están empezando a tener conversaciones que lo que hacemos es, lo sacamos, esos organoides, en cada pocillo hay un agregado celular, lo sacamos a una placa Petri más grande y entonces lo Sí. dejamos incubar siempre eso, en incubadora a 37 grados y le vamos cambiando un poco los factores necesarios para su crecimiento. Ujú. Ahora lo que tienen que hacer esos organoides, esas células, es que esas células madre poco a poco van a ir convirtiéndose en células neuronales, parte Sí. de dentro tienen astrocitos, pero es importante volver a donde estamos. El punto donde estamos no es un tejido neuronal como nuestro cerebro ahora. Los organoides, cuando los produces, al menos los de Brain, en el punto en los que estuve trabajando yo con ellos, organoides de alrededor de 40 días, desde que empiezas los agregados celulares, son bolitas de medio milímetro, perdón, de medio centímetro, incluso un centímetro en algunos casos si los dejas muchos días, que eso, partiendo de células unicelulares, conseguir llegar a esto, una estructura pluricelular diferenciada con variedad celular, para mí es una locura. Yo cuando fui quedé flipando, pues literalmente Es, es ciencia ficción. Y si lo decimos los que estamos trabajando en ello, los muchos ah, oyentes dirán lo es muy mismo. loco. Entonces, una vez que tenemos esto, ya son organoides que dentro de las células se van a ir diferenciando y se van a ir comportando como lo hiciera un protocerebro como, sí, en la vida real, con todas las diferencias. O sea, Sí. perdona, ¿cómo decirlo? Entre muchas comillas, mejor dicho. Y a tu Vale. pregunta Vale. es, bueno, lo que quería añadir es que no estamos, digamos, en un estado terminal de diferenciado. Eso lo que es una estructura que se va dividiendo, va creciendo y es como si estuviese en un punto del desarrollo, se sigue desarrollando. ¿Qué quiero decir con esto? Que dentro del organoide hay tanta variedad de células ya, unas se van diferenciando, otras no, etcétera, van a tener centros alrededor del organoide que se llaman centros de crecimiento. Son estructuras que se llaman en la jerga rosetas, que lo que hacen son estructuras en los que las células madre siguen produciendo células diferenciadas. Son centros de proliferación. Ujú. Y las rosetas se parecen mucho o intentan parecerse mucho al desarrollo del tubo neural. Ya. La idea es la misma. Antes, bueno, cometí una patada, no, dije que los organoides van a hacer las mismas funciones que nuestra corteza. No, no es un tejido adulto, es un tejido que está creciendo. Es como un estado embrionario. Y en ese estado embrionario está constantemente dividiéndose. Como Ujú. es, si, por ejemplo, un embrión de no sé cuántas semanas empieza el desarrollo del tubo neural, igual 20 y pico semanas puede ser. Ya. O no, eso es mucho. Buena idea. Bueno, hay que preguntarle a Paula, la amiga tuya, Habría que buscar el libro el dato. de biología Sí, no me evolutiva. acuerdo, no me acuerdo. Pues está en ese estado. Está el organoide, está intentando rememorar el crecimiento del tubo neural que tenemos nosotros mismos cuando éramos embriones, pero ello lo está haciendo a una escala mucho más pequeña, dando lugar a esas rosetas. Entonces, las Sí. propias células madre, cuando ya las determinas a ir por ese camino, tienen la capacidad suficiente, que es una locura, para saber lo que tienen que hacer y producir un tejido cerebral adulto, que esa es la importancia de los organoides. Y eso se ve pues, con el crecimiento de esas rosetas, que es una parte del organoide que luego, si podemos compartir pantalla, os lo enseño, son más claros en los laterales y siguen produciendo células. Es Entonces, maravilloso. a tu pregunta, es verdad, Néstor, que no me acordé. Exacto, ahora lo que tenemos que hacer es, en teoría, en este caso yo estoy interesado en glioblastoma multiforme. A esos organoides de Brain, lo que hay que hacer, por ejemplo, es nosotros hicimos una investigación previa sobre qué genes están alterados en glioblastoma multiforme. Por ejemplo, tenemos genes como el oncogen MYC, que en los glioblastomas, por ejemplo, al uso no suelen estar alterados, pero es un oncogen.
En este caso hicimos estas pruebas. El oncogen-MYC es un gen que si tú lo activas, hace a la célula dividirse mucho. Sí. Entonces, tú esos organoides, por ejemplo, lo que hicimos fue, les hemos introducido de manera exógena el oncogen-MYC activo Ok. y les hemos cortado, digamos, hemos inactivado un gen que regula el ciclo celular, como es P53. Entonces, metiéndole un oncogen y quitándole un gen supresor tumoral que se llama, Sí. hemos conseguido, Sí. ha producido pues un prototumor donde las células que van a tener dentro del organoide, las células que van a tener, digamos, esos genes activos y que no van a ser todas las células del organoide, va a ser como una especie de mosaico, porque cuando haces estas técnicas de introducción exógena de genes, nunca van a llegar a todas. Tenemos nuestro organoide y dentro del organoide tenemos en ciertas partes un crecimiento descontrolado de células. Vale. O sea, vosotros le metéis un oncogen. ¿Y esto cómo lo hacéis? ¿Utilizáis herramientas de ingeniería genética como CRISPR? Y si es así, ¿cómo podéis? Porque claro, la dificultad que tienen las herramientas de ingeniería genética normalmente es cuando intentas trabajar a nivel de organismo. Es decir, cuando intentas cambiar un grupo de células a la vez. Entonces, ¿cómo conseguís esto? Y, por ejemplo, es verdad que ellos suelen trabajar con, bueno, medulloblastoma, que es otro tumor del sistema nervioso central, sobre todo afecta al cerebelo. Y en mi caso, para glioblastoma, lo que hemos hecho, por ejemplo, es a la hora de introducir estos oncogenes. En este caso, por ejemplo, como yo tuve solamente 3 meses y estos organoides tardan en crecer, organoides maduros listos para hacer sidra, pues tardas como 3 meses en ellos. Entonces, bueno, fui un poco pillado de tiempo. Nosotros lo que hicimos fue, nosotros hemos metido pues la secuencia del gen de interés, es decir, el gen MYC, en un plásmido, que es un vector que porta pues secuencias de Sí. ADN que se pueden meter en las células. Y lo que hemos hecho es, lo hemos electroporado. Una Sí. electroporación es Vale. un mecanismo Si por le el das cual, un toque eléctrico, le das una claro, descarga, un la shock membrana eléctrico. entra el plásmido para adentro por ósmosis y puede que entren todas o puede que no. Claro, entonces, eso Vale. por un lado lo que nos dejó es que nos dejó un mosaico. ¿Qué pasa? Con el tiempo, ese plásmido que hemos metido tiene un gen reporter, un gen me parece que a Venus se llama, que es GFB positivo, es decir, es verde, bajo Ujú. fluorescencia. Y Sí. entonces lo que ocurrió al principio es que normalmente el organoide, como una esfera, ese gen, por ejemplo, ese plásmido va a entrar en las células de la periferia, pero Sí. en el interior no. ¿Qué ocurre? Ya. Pasados unos días, va a ver que las rosetas, si os recordáis, os había comentado que estos centros de proliferación estaban en la parte externa de los organoides. Si tú metes ese gen en esas rosetas y caen algunas células que se están dividiendo, como son células madre que todavía tienen organoide, lo que va a dar Ujú. lugar es que esas células que nosotros diferenciamos por el color verde van a ir propagándose por dentro del organoide. Ujú. Entonces vamos a tener el organoide con diferentes acúmulos de color verde y que Vale. pueden ser diferentes tumores o diferentes neoplasias dentro del propio organoide. Entonces, Bien. ahora, claro, aquí depende un poco lo que cada grupo quiera mirar. Por ejemplo, lo ideal, ahora, si yo tuviese que partir de cero para estudiar, imagínate, el gen del el glioblastoma multiforme, yo lo que haría era qué oncogenes están sobreexpresados, por ejemplo, EGFR, un receptor de un factor de crecimiento, está súper expresado en glioblastoma. Yo lo que haría sería sobreexpresarlo en mi organoide y hacer lo mismo con los genes supresores de tumores, es decir, los que detienen el ciclo que en glioblastoma están mutados, los mutaría yo en mi organoide. Intentaría hacer un glioblastoma al uso, Vale. un poco en mi Eh, interés. ¿Cómo, o sea, cómo se compara los beneficios de la investigación que podéis hacer en los organoides comparado con en células de glioblastoma que estén simplemente en una placa normal? ¿Qué preguntas
podéis responder qué problemas podéis enfrentaros en comparación con las líneas celulares normales. Por ejemplo, esto, si hay genes, por ejemplo, que digamos que si nosotros, tú imagínate que hacemos una técnica que solemos hacer nosotros, es un análisis de expresión, es decir, qué genes están funcionando en un determinado momento. Todos los genes del genoma podemos analizarlos con una técnica que se llama RNA-seq ahora. Bueno, ahora lleva ya unos 20 años en funcionamiento, pero te ofrece muchas posibilidades. Sí que tú, por ejemplo, si lo haces en un cultivo celular, normalmente va a haber genes que van a estar muy expresados. Un cultivo celular de glioblastoma, si lo comparas, por ejemplo, con cerebros no tumorales, claro, vas a tener muchas diferencias. Pero muchos genes que estén funcionando en un sitio que en otro no pueden deberse a que dejaron de funcionar porque están siendo analizados in vitro. Es decir, que el estar en cultivo celular hace que las células cambien mucho y que no y en algunos casos no se parezcan nada al tumor de origen. Ya, Entonces, claro, eso lo que nos hace, en nuestro caso, con los cultivos primarios hemos visto que pudimos diferenciar un poco los genes que están alterados en tumores de pacientes que hemos extraído el tejido y analizado esta expresión son muy parecidos a los de nuestras células. Entonces el modelo es robusto. Pero ¿qué ocurre? Si sí, hubiésemos utilizado organoides, que ahora que lo sabemos hacer, sí que se puede plantear, a la hora de utilizar esos organoides, digamos que nos va a dar una semejanza mejor de lo que ocurre en el tumor. ¿Por qué? Porque vamos a tener centros donde hay hipoxia dentro del tumor. Vamos a ver conexiones entre células, células ya, tumorales, digamos que pues en contacto con otras células. Vamos a ver diferentes crecimientos. Pues un poco es lo vale. que nos da. O sea, Aunque podéis estudiar el tumor no solo mirando lo que eso, ocurre dentro de cada célula, qué genes expresan y demás, sino cómo se comunican las células del tumor, cómo trabajan en claro. esa misión que tienen de seguir reproduciéndose a pesar de las defensas del cuerpo. Ujú. Entonces, es otro nivel de trabajo del tumor el que vosotros estáis mirando, es intentar averiguar otras cosas acerca de su funcionamiento en conjunto, como si fuera un propio individuo, que es al final lo que Claro, ocurre en nuestro cuerpo cuando las células cancerígenas empiezan a dividirse a lo loco, que se transforma, se revela y se transforma en otro individuo que nos hace daño desde dentro. claro, es un poco siempre el objetivo es pues, tener el mejor modelo experimental. Mm, Un modelo que se parezca al tumor lo máximo posible. Y el organoide, por ejemplo, nos da eso, que un cultivo en dos dimensiones de células individuales que también se conectan, como tú bien dijiste al principio, intercambian factores, hombre, un modelo de tres dimensiones, donde podemos ver efectos más propios de un órgano, pues hombre, es un modelo que a la hora de hacer los análisis sí que te ofrece como los resultados más robustos y que se parezcan más a lo que de verdad está pasando. El ejemplo más sencillo, si tú haces un tratamiento de un fármaco, puede ser que en cultivo in vitro pues las células te mueran, dices tu meca funciona, voy a probarlo en ratones, pero si lo pruebas en un organoide, sí, igual mata algunas células del tumor, pero a otras no. Entonces, claro, eso ya no merece la pena igual llevarlo a ratones y tener que pues investigar con claro. ciertos ratones y te Sí, ahorras un poco ese paso y el sufrimiento para ellos. claro, Sufrimiento, es más bueno, fácil hasta mínimo. que los modelos animales y quizá eso más barato de mantener. Bueno, no sé si cuesta bastante generarlo. Supongo que todo este proceso que dices que lleva meses no es fácil, pero a lo mejor ya los puedes tener mantenidos en el tiempo durante bastante tiempo para hacer las tus investigaciones y quizás sea fácil replicarlos, es decir, tener muchas copias de los mismos. Y imagino que también vosotros estáis ahora mismo trabajando en un modelo de una enfermedad concreta como es el cáncer, pero Ujú. imagino que los organoides también se pueden utilizar para estudiar enfermedades infecciosas o fármacos frente a enfermedades infecciosas como el COVID o, bueno, ¿qué coño? Como el COVID, que al final es lo que nos toca más de cerca últimamente. Claro, al final es un poco de todo eso, tío. Al final cada uno va modelando un poco digamos, su material de estudio y hasta hacerlo lo mejor posible.
Entonces, en nuestro caso, para estudiar el tema de tumores in vitro, es meterlos en ratones, una primera aproximación, pues organoides nos viene muy bien porque el objetivo es rememorar lo que ocurre en el tumor. Ujú. Entonces, bueno, sí es verdad que en este caso hay organoides, por ejemplo, en cáncer, en colon, bueno, incluso en glioblastoma, tú puedes sacar trozos de glioblastoma que derivan de pacientes, ponerlos a cultivar en una placa Petri con ciertos factores, los vas manteniendo, no que deriven de células individuales, Ya, y pues eso ya te sirve para, oye, pues ya tienes un organoide tumoral directamente. En nuestro caso hemos creado cerebros, perdón, organoides de cerebro no tumorales que tú puedes modelarlo. Si quieres sí, un glioblastoma, no te preocupes. Te meto estas alteraciones y te hago algo muy parecido al glioblastoma. ¿Que quieres meduloblastoma? Vale, pues ¿qué tiene meduloblastoma? Esta alteración cromosómica, este gen mutado, este gen tal. Vale, voy a intentar hacerlo en mi organoide. Entonces yo voy modelándolo a lo que a mi gusto. Digamos que es vale, un poco así el objetivo. bien. Me gustaría hacerte una pregunta que Sí. eh, suelo hacer a los científicos que vienen al programa porque es bastante interesante saber la opinión de cada uno. ¿Qué, qué piensas del proceso de revisión por pares o peer review, que es lo que hablamos alguna vez en el programa? Esta especie de barrera Ujú. conceptual que existe para determinar si un estudio científico de cualquier clase se puede considerar como válido o no. No digamos verídico, porque siempre que los resultados se pueden retractar y la ciencia es algo que muta, que aprende y que evoluciona. Sí, Em, pero al final muchas veces la responsabilidad se generaliza, la responsabilidad de decir si algo es válido o no recae en los hombros de quizá no suficientes personas. O luego mm, también está el aspecto de que como científico, si quieres progresar por la vía académica, necesitas publicar, publicar, publicar para poder seguir obteniendo financiación y poder básicamente seguir sobreviviendo en este sistema. Lo que en muchos sí, casos conlleva a que lo importante no sea la la, calidad. la calidad, sino la cantidad. Claro. Sí, a ver, ese es el problema que... Espera un segundín, es que antes de contestarte, ¿quieres que comparta pantalla y yo os enseño Sí, por rápido favor. los organoides en 2 minutinos? Que es Sí. lo que me lleva, que me acabo de acordar. Vale, pues listo. Y así los oyentes que estén viendo el vídeo pueden ver un poco lo que hay. Bueno, en un primer lugar, os voy a enseñar un poco cómo es un cultivo de de célula madre, qué aspecto tiene. A ver si me dejan mis padres hacer esto. Ah, ahora, vale. Sí, como ven los oyentes muchas veces, eh, nada, somos un poco eh, Horribles. nulos con el tema de los ordenadores. A veces Oh, tío. se nos Ah, vale, resisten esto estas está. nuevas tecnologías. Esto es Eso es un espectacular. organoide. Vale, entonces, esto que os voy a enseñar ahora es una célula madre, el aspecto que tiene. Oh, hostia, qué bonito. Vale, entonces, ahora podemos ver lo siguiente. Wow. Tenemos una célula madre, tiene este aspecto. Esto es una colonia de células madre. No tienen forma, son indiferenciadas, y os voy a enseñar una célula madre, perdona, una célula que está diferenciada. Es esta de aquí. ¿Veis estas? Sí. Estas que están diferenciadas porque tienen bueno, pues tienen este aspecto como un triángulo. Y estas también. Ah, Estas en vale, verdad, cada cosa que vemos aquí es un grupo de células. estos son colonias, sí. Sí, colonias de muchas células madre. Y lo que se ve ahí abajo a la izquierda son un grupo de células Esto, que tienen una forma más diferenciada. claro, ahí cambia. Aquí, por ejemplo, se ve mucho mejor. Mira, estos son células que sí que están, digamos, indiferenciadas. Es una colonia, están todas iguales, no ves las diferencias. Pero mira aquí, por ejemplo, Ahí mira la se está diferencia empezando a diferenciar en algo, sí. entre estas y estas de aquí. ¿Ves las Sí, diferencias? Claro, sí, ahí está. A nosotros lo que nos gusta es esto, un fenotipo indiferenciado. Porque si te diferencias, empiezas a expresar factores y si tiramos para adelante con ello, pues seguramente no dé lugar a un cerebro bueno. ya, ya, ya. Sobre todo cuanto más se diferencien, más factores de expresión y
y de transcripción expresan, lo que hace que más el- células alrededor suyo se dividan y se diferencien. claro, y Entonces hay eso que no lo pararlas controlas poco a tú. poco. Sí. Eso no Qué lo bonito. controlas tú, entonces no está bien. Vale, y por último, y luego empezamos un poco con el tema de las revisiones, que es un problema que igual afecta a todos por separado o por grupo y en función a toda la población, porque al final se trata de eso. Voy Claro. a enseñaros una serie de organoides que tengo aquí para que os hagáis una idea, porque claro, hablando es un poco confuso a veces, pero yo creo que así se... Entonces, Sí, vamos vamos a ver por aquí si hay alguno. Bueno, todo esto que están viendo los oyentes, lo que estén viendo el vídeo, son organoides, son diferentes organoides, son todos de Brain. Entonces, aquí lo que tenemos es un crecimiento en 3 dimensiones, ya. donde hay más ¿Qué oscuros que tamaño más tiene cantidad de esto? cel. ¿El qué? ¿Qué tamaño tiene eso? Pues ah, no tengo ¿Cuán- aquí no tengo aquí, ¿cómo se llama? ¿Cuántas células La más o menos escala. debe haber ahí que forman Es, este estos organoide? puede ser de 1 millón de células, 1.500.000 aprox. Así, a ojo de buen cubero, ¿eh? Sí, créeme, uf, me tocó contarlas, pero sí, sí. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que tenemos, este organoide, por ejemplo, lo que tiene es que podemos ver células en la periferia, por aquí una capa bien diferenciada, aquí este color Mm. más negro que en estos sitios. Entonces sí que se puede ver un poco diferentes densidades celulares. Aquí, pues aquí a simple vista no se puede ver. Voy a ver si miro ahora rápido las fotos que te enseñé antes, que sí que se ve muy bien. Aquí tenemos pues una gran variedad de células dentro del organoide. Y esto pues tendrá 1,5 millones de células. Un crecimiento Ajá. en 3 dimensiones. Aquí, por ejemplo, tenemos un organoide que parece Mickey Mouse. Esta es una típica estructura de organoide que sí que se busca. Dentro en estos no se ven las rosetas, pero suelen estar en estas partes. Suelen verse bien. Aquí, por ejemplo, esto es más claro. Suelen ser centros de proliferación que nutren pues, al organoide de más células. O sea, ya se está buscando él un poco las castañas, está intentando progresar, está organizando Él células. vive mejor que nosotros, tío, porque tiene de todo, sí, literalmente, tío. Pero mira, vamos Quien ahora fuera un poco a organoide para que ver el sí, mar que vivamos. y vivir una vida tranquila. Buah, acabo de encontrar una foto que los oyentes, yo creo que, aunque luego esto no sé quién lo verá, pero bueno, con enseñártelo a ti Sí, ya no, vale. tampoco sé, pero bueno, a mí me Está guay, interesa. tío. No, está muy bien, tío. Va, os voy a enseñar unas fotos más guays. Es que, ¿ya qué tal, tío? Pues mira. Vale, tengo Dale, dale. estas. Vale, entonces ahora se ve mucho Ojo, mejor lo que os ojo, que estos decía datos no están publicados, ¿eh? Que ya. estos Unos datos, pantallazos. como te los roben aquí, ya te sacan un artículo. Ya, tío, hay que tener un ojo. Vale, ¿qué tenemos aquí? Esto es un organoide más grande. Este organoide tendrá 2,5 millones de células. Entonces, ¿qué es lo que tú ves aquí? A ¿Qué mí pasa? me parece un ojo. Claro, Un huevo esto frito. es un montón de células densamente. ¿Y qué ocurre Sí, aquí? ¿Ves que esto tiene formas que las puedes seguir? claro. ¿Ves esto? ¿Ves círculos? Veo formas manchas más oscuras. Vale, ves un círculo en el centro, ¿no? Y esto más claro. Sí, sí, se podría decir, sí. Vale. Es un poco como el arte Da- subjetivo. Sí, Cada uno pues, tío, un joder. poco que Bueno, quiera. Yo aquí se ve un veo. poco mejor. Son como círculos alrededor de una masa negra. Esto es un Ah, poco hard, entonces no interesa. Este se ve muy bien. Pues estos es el organoide intentando desarrollar tubos neurales, lo que fuera nuestro sistema nervioso, igual algo parecido a una médula eso, está espinal, pensando que es un etcétera. individuo y que le toca desarrollarse como tal. Es como un cerebro enorme que dentro de sí sigue rememorando, pues sigue produciendo células neurales. Estas células que están aquí se van a ir esparciendo por aquí, etcétera. Y lo van Eh, produciendo aquí, en estas partes, que se llaman rosetas, ¿vale? ya veo. Sí, Y ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es que le hemos metido a este organoide, que fuera, a este organoide lo hemos transfectado con pues diferentes tipos de, bueno, con un plásmido que tiene un gen reporter, ¿vale? Es un gen que da color verde.
Entonces podemos ver muchísimo mejor las diferentes células que hay por aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una neurona con su soma y su axón. Ujú. Ya Aquí veo. podemos ver otro tipo de neuronas, otras morfologías distintas, unas Sí. dividiéndose, otras no. Y Entonces bueno, es un ¿les poco, habéis puesto algunos marcadores a estas neuronas para poder verlas? O sea, porque tienen... no, bueno, sí, estas tienen O GFP, o sea, el brillan más plásmido las neuronas, tiene, pero sí, 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 se ven. esto es un poco donde penetra mejor el plásmido. En algunas Va, células vale, penetra vale, vale, mejor, sí, se sí. expresa de otra manera, etcétera. Claro, claro, claro. Entonces, antes de avanzar ya, que bueno, hay que tirar para adelante, a ver si veo aquí. Ah, bueno, no, es que no la tengo descargada. Voy a hacer el último intento, que aquí sí que se ve muy bien. Y Ah, tiramos. Bueno, entre que sale o no, pues la revisión por pares, a ver, tío, lleva ya, yo creo que muchísimos años. Lo que pasa es que hace años, claro, la tecnología, pues si querías hacer un proyecto, por ejemplo, de un fármaco o de cualquier otra cosa, pues tirabas mucho tiempo, más o menos, tiraba mucho tiempo hacer los experimentos con métodos arcaicos. Y ahora es verdad que el gran volumen de trabajos científicos pues lo que te hace es que al final lo que tú dices, más, pero no siempre mejor. Es un ujú. poco lo que pasa muchas veces, yo creo que incluso con las noticias de la prensa, es decir, los periodistas muchas veces están obligados a sacar noticias independientemente de cuál sea su validez o su veracidad. Con los artículos un poco lo que pasa es que ya no se premia el artículo que sacas mucho tiempo. Igual hay artículos, por ejemplo, para describir la función de un gen que puedes tardar como 5 años, pero igual no prima eso, prima que saques dos artículos más pequeños, pues analizando cosas muy banales que en función de quién lo revise le puede parecer importante, ¿vale? Eso Claro. hay que tener ojo. Es verdad que las revistas, muchas revistas tú puedes seleccionar a los que lo van a revisar. Pero bueno, es verdad que algunos lo leen, pueden no entenderlo del todo y también pueden poner más o menos ganas, porque al final la revisión por pares es un trabajo que tú no cobras por revisarlo. No. Entonces la gente que suele revisar los artículos es gente una profesional, es profesional contrastado y tiene muchas cosas que hacer, entonces lo que menos tiempo va a dedicar es a revisar tu artículo. Y al Claro, final la revisión, la la gente que revisión se pues dedica a revisar los artículos son otros profesores, otros investigadores que trabajan en el como campo tú, claro. y los editores de la revista piensan, bueno, esta persona sabe de este tema, así que vamos a mandarle el trabajo para que lo revise. Y esta persona, lo primero de todo, cada vez los científicos están más liados. ¿Por qué? Porque tienen mucho volumen de trabajo, tienen mucho que publicar, tienen estudiantes, tienen que dar clases, tienen que hacer tareas administrativas, tienen de todo. Encima de esto tienen que revisar los artículos y revisar los artículos es algo que para hacerlo bien lleva mucho tiempo. Tú tienes que ponerte a leerlo todo, entenderlo bien y revisar los experimentos al detalle para asegurarte de que las conclusiones que están sacando en ese artículo estén apoyadas por los datos que generan sus experimentos. Entonces, Exacto. esto no se hace leyendo un artículo en una hora ni dos, sino que te lleva No, mucho no, no, tiempo. no. Te lleva Entonces, mucho tiempo. lo primero de todo es el tiempo. Lo segundo, no te están pagando por hacerlo. Ujú. Simplemente te llevas a lo mejor el favor de la revista cuando tú les mandes un artículo que te lo tengan en mejor consideración. Bien, pero ahora está el caso de las revistas. Las revistas no pagan a la gente que hace esta tarea de revisión y además si tú quieres publicar en modo open access, que significa que tú mandes el artículo y lo pueda leer quien quiera desde su casa, que es un poco Exacto. la base de la ciencia, es decir, que la gente pueda leer artículos sin tener que pagarlos para poder seguir avanzando, obtener ideas, discutir con sus colegas y demás. Entonces tú, si quieres Ujú. que tu artículo lo pueda leer cualquiera, tienes que pagar y tienes que pagar un montón. Estamos hablando de miles de euros para que el Sí, artículo fácil, salga ahí en muchas revistas, sobre todo las que tienen el mayor factor de impacto. Entonces, muchas claro. veces al final, la gente que paga la plata, la gente que está dispuesta a pagar ese dinero son los que
pueden acabar en las Arriba. revistas altas. Entonces, el hecho de que un artículo pertenezca a una revista en concreto no siempre tiene por qué significar que es un artículo bueno. Por lo general sí, pero yo creo Ujú. que el factor de impacto para eliminar el intermediario de las revistas, que son estos mafiosos básicamente, que se dedican a hacer dinero con el tema de la ciencia, porque tú tienes que pagar tanto dinero para publicar ahí, pero ellos, vamos, ya ni imprimen los artículos, me parece, que es un poco los gastos que tenían antes y no pagan a la gente que los revisa, entonces no sé por qué necesitan tanto dinero, sino que están ahí para hacer dinero, que bueno, al final es un negocio. Pero el problema Sí, es que eso, que un artículo esté en una revista en concreto no tiene por qué decir que sea más o menos bueno que otro que esté ahí, sino que yo claro. creo que el factor de impacto debería de ser algo que se achacase a cada artículo, es decir, cuánta gente lo lee, cuánta gente lo cita y cuánta gente Sí, habla bien de esto, algún sistema de opiniones que sea independiente de la revista, para que así se vea que un claro. artículo es más importante que otro y no tengas que pagar una millonada ni que lleve el nombre de Nature, ni de Science, ni de Cell, ni de ninguna de estas revistas editoriales que están ahí para hacer dinero. Sí, claro. Sí, 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 a ver, eso no queda otro tío. Al final, bueno, los que estamos en el campo, cuando empiezas igual no, pero luego cuando llevas ya unos años como nosotros, pues ya sabes más o menos por dónde tiran las cosas. Es verdad que el poder del corresponding es elevado, el poder de los acompañantes que van en autobús en el paper es muy elevado y en función, bueno, los editores de la revista, yo creo que el tema de conflictos de intereses pecan bastante de ello, porque al final el objetivo de los revisores no es tenerles miedo a nosotros a ellos. Bueno, yo personalmente no Ujú. lo suelo tener. Al final los revisores están para ayudar. Entonces, tú un revisor que te revisa un artículo y te dice muchas cosas malas en un tono no despectivo, pero en un tono que deja mucho que desear, que tira tu trabajo por el suelo, que hay muchos. Eso, parte de la culpa es de él, pero a saber las condiciones en las que él está revisando ese artículo. Pero al final los revisores están para ayudarte, a sacar ese artículo adelante. Es muy importante eso. Los revisores no Claro. están para decir si tu artículo es bueno o malo. Los revisores están para decir que tu artículo, independientemente como sea, cómo puede ser mejorado. ¿Cómo Si puede el, mejorar? si el revisor, claro, porque al final lo ganamos todos, no lo ganas tú, gana el revisor también. Claro, Y la gana la población en general. Y apuestos así, porque el objetivo al final es eso. El claro. revisor, por ejemplo, lo que te manda, si el revisor cree que con las mejoras que tú puedes meterle en un plazo de un año, yo creo, más o menos, no es interesante, pues te va a decir, mira, tienes muchas cosas que hacer, sugiero al editor que no acepte este artículo, porque al final la revista, si quieres mantener un poco la línea, yo entiendo que, bueno, que también un poco contrasta un poco de interés, porque al final lo que los mueve somos nosotros los que lo citamos. Entonces, bueno. Ya, Está saltando el tema de la revisión por pares, ya sé de primera mano, bueno, primera, segunda mano, ciertas revistas que sean, los editores ya sean, los editores no sé un poco bien cómo funciona, no creo que tampoco cobren, muchos de ellos, la gran mayoría, pero ya han saltado. Algunos editores ya están exigiendo pagos y si no dejan de hacer su trabajo. Revistas, bueno, de impacto de cuartil uno y hay bastantes. Y Alemania, por ejemplo, está exigiendo que las revistas que se lean en muchos laboratorios alemanes que sean de open access, porque si no, no van a publicar ahí. Hace un par de años creo que ya lo hicieron antes del COVID. Así que, nada. sí, me parece de hecho que Alemania ha cancelado todos sus contactos y todos sus contratos con la editorial gigante Elsevier, Ah, que sí, tiene joder, un montonazo de revistas de alto impacto. Es una Elsevier, editorial. Springer, todo. Science Entonces, Direct. están ya hasta los huevos de que les cobren tanto por publicar en Open Access y dicen, pues mira, ya nadie en Alemania publica aquí, a tomar por culo. Entonces, bueno, Averiada. em, al final esto tiene que acabar así, porque no es normal que cobren tanto dinero y los revisores y los editores tengan que hacer el trabajo gratis y rápido y mal, porque al final también a veces les meten como mucha prisa para revisar este artículo y las cosas de Palacio van despacio si queremos construir la ciencia entre todos y hacerlo bien. Pero bueno,
Esto es algo Totalmente, tío. que hay que pelear y jugamos a este Poco a juego, poco. Sí, pero exacto. de manera no conforme siempre. Hay que Así que hacer nada, las negociaciones justo, tío. para acabar, Dime. me gustaría, me gustaría agradecerte mucho por venir. Nada, gracias a ti, Néstor, por invitarme. Es un placer siempre. Yo soy también ha sido estos podcasts en Trento, en esas cuestas hasta. Y encima, tío, estaba en el monte. Parecía Heidi, tío. Entre subir a trabajar y no, escuchaba mucho los podcasts vuestros, me rentaban porque también la duración me resultaba fácil y no, guay, está guay, aprendes mucho, tío. A Y ver, escucha que hay más por el mundo. De los primeros Caimanes en Trento. oyentes que me encuentro. Pues nada, mira, lo que os iba a enseñar a los oyentes y los que están viendo este vídeo, que como repito, empezamos tú y yo, este es un poco el efecto que tienes cuando metes ciertos genes o cuando metes ciertas alteraciones en los organoides y creas un tumor o, por el contrario, metes un vector sin ningún gen alterado, simplemente con un color, para ver que va todo bien. Entonces, aquí, por Sí, ejemplo, en el organoide normal, bajo un microscopio de campo claro que solamente ve escala de grises, como veis es todo oscuro, es imposible que la luz atraviese ese organoide, pero cuando le metemos fluorescencia, pues las células que tienen los plásmidos, pues más o menos las claro, vemos, después. ¿vale? Claro. Vale, lo importante es que están repartidas alrededor del organoide, podemos ver el fenotipo neuronal, yo creo que se ve claro, ¿no? Mira estas redes que hay aquí, pequeñas, mira estas neuronas de aquí, son una pasada, mola mucho. ¿Viste? Sí, Claro, no, no, pues guapísimo. si yo le meto, por ejemplo, eh, aleatoriamente, como al final tú metes la electroporación funciona en todas las células por igual, entonces algunas células pues pueden producir más o menos. Perdona, pueden, digamos, tener el plásmido, otras no, etcétera. Pero están repartidas de una manera aleatoria. Si tú metes, por ejemplo, un oncogen en unas células y creas un mini tumor, lo que ocurre es lo siguiente, que es esto. Es otro organoide similar al primero, pero ¿ves la diferencia clara? Sí, Tú en vez de estar repartido todo, tienes un mini tumor aquí, otro mini tumor aquí y otro aquí. Y lo mismo pasa pues con esto, que tienes un crecimiento masivo en ciertas partes del organoide, pero aquí no. ujú. Entonces, a Increíble. ver, probar fármacos y demás, por ejemplo, si que igual quieres depurar un poco, hacerlo más homogéneo, lo puedes hacer Sí, también. Pero bueno, para estas pruebas que hicimos nosotros, para ver si el organoide respondía bien y podías crear como tumores pequeños, pues es útil. Y así es un ya. poco lo que tenía. Pues bueno, Néstor, un placer de nuevo. Ujú. Hablar contigo de todo, si es de ciencia también, y espero que me invites la siguiente vez cuando lea la tesis y comentamos un poco. Seguro, seguro. Seguro que nos gustará escuchar a ver cómo ha sido tu experiencia con eso y te mandamos mucho ánimo. Ahora escribiéndola es como, bueno, cruzar el Niágara en bicicleta, pero se puede salir y la luz está ya al final del túnel, así que ya... Y como ser del Oviedo, tío. Quiero subir a primera, lo mismo, tío. Lo mismo, Y mismo. como siempre nos veremos en los bares. Muy bien, Néstor. Un Nada, abrazo un y la abrazo a siguiente todos un y podcast a ti. Hacemos un podcast, chao. tío, que ya va siendo hora. Nos vemos en la siguiente. Bueno, Néstor, dejo de grabar. Chao. Chao.